solamente tienen que obtener la información, por ejemplo, de Pareto, de la regresión-proyección, de Ishikawa, etcétera, ¿no? Entonces, hemos distinguido fundamentalmente herramientas cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Entonces, siempre voy a hacer hincapié en ese tema. Jenny Dainé Andrade. Jenny Andrade, ¿está? Licenciado. Ya, Jenny. Un ejemplo de una herramienta cualitativa. Jenny. Nada. Ok. Entonces, la clase anterior nomás hemos visto herramientas cualitativas y cuantitativas, ¿no? Abigail Cáceres. Abigail Cáceres. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Abigail. A ver, un ejemplo de una herramienta cuantitativa. Los gráficos de control. Gráficos de control, sí, muy bien. ¿Y por qué es una herramienta cuantitativa el gráfico de control, Abigail? Porque se basa en indicadores, en números. Exactamente. O sea, en números, se basan en cantidades, en cifras, en indicadores, en medidas que son cuantitativos, de peso, de volumen, de temperatura, de comparación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Rubén Darío Cama. Rubén Darío. No está. Daniela Choque. Daniela Choque. Tampoco está. Noelia Colque. Aquí, licenciado. Ya, muy bien, Noelia. Entonces, ahora complementa, Noelia. ¿Cuáles son las herramientas cualitativas? No le escucho bien, licenciado. Va a disculpar, se escucha entrecortado. Ya. Noelia, ¿cuáles son las herramientas cualitativas para la mejora de la calidad? Bueno, no has venido a la clase anterior, por tanto debes estar en la luna, así que tu obligación es ponerte al día, ya, ok. Paso entonces, Rodrigo Colque. Presente, Lice. Ya, Rodrigo, ¿cuáles, ejemplo de herramientas cualitativas? Los diagramas de causa-efecto, o como de Kaoru Ishikawa, como dicen, la espina de pez Ishikawa. Muy bien. Es una herramienta cualitativa, Lice. Ya, muy bien, Rodrigo. ¿Y por qué es cualitativa? Porque analizan. Usualmente están basadas en las 6 M's, como las máquinas, bueno, tienen características de calidad, como por ejemplo las máquinas, las mediciones, el medio ambiente, los métodos, la mano de obra y la materia prima, Lice. Ya, o sea, son conceptos, ¿verdad? O sea, son conceptos, no son números, es la diferencia, ¿sí? O sea, la herramienta cualitativa se basa en conceptos, en teorías, en comparaciones, o sea, en la característica de calidad es más bonito, es de otro color, los métodos tienen, no tienen, sí, no, ¿no? O sea, no hay cifras, no hay números en las herramientas cualitativas, como por ejemplo la lluvia de ideas, la espina de pez de Ishikawa, la encuesta, la entrevista, etcétera, ¿ok? Entonces, tengan presente, jóvenes, siempre tengan presente la diferencia entre esas dos, los dos tipos de herramientas que hemos aprendido, ¿bien? Entonces, bien, estoy publicando, está en sus pantallas el ejemplo que he publicado esta mañana, jóvenes, ¿lo tienen en sus pantallas? Sí, licenciado. Sí, ingeniero. Ingeniero. Entonces, por favor, pongan toda la atención, puesto que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, me cortan, porque
es importante. A partir de acá, de este momento, vamos a hacer ejemplos, ¿ya? De aplicación, ya no tanta teoría. Vamos a entrar ya en conceptos prácticos, ¿sí? Entonces, en este ejercicio vamos a emplear las herramientas de Pareto, ¿sí? La lluvia de ideas, Ishikawa, la matriz de implementación e impacto, el cuadro de una evaluación del costo-beneficio o beneficio-costo, la relación beneficio-costo y finalmente la herramienta de regresión proyección, ¿sí? Entonces, estén atentos, por favor, ¿ya? Dice ejemplo 2, aplicación de las herramientas para la calidad. Se han registrado los siguientes tiempos en el proceso de fabricación de clavos en el mes de febrero, ¿ya? O sea, todo esto, todo lo que está acá es una hoja de recogida de datos, o sea, digamos, son datos que nos está dando el proceso. Ustedes han recogido los datos. Acá tenemos en la primera columna A el tiempo estándar en minutos. ¿Qué significa el tiempo promedio, el tiempo óptimo económico que la empresa ha decidido demorar? Por ejemplo, en la recepción del alambre acerado, 450 minutos es el tiempo óptimo, el tiempo promedio, ¿ya? Y cuando hacen una auditoría, alguna recepción, el auditor de calidad o el supervisor ha ido y ha verificado que en una recepción se demora 498 minutos y además hay 3 veces al mes que pasa esto con demoras, ¿no? Y el costo unitario por de trabajo es este monto y el costo total esto. Entonces, en este ejemplo, jóvenes, no vamos a utilizar ninguna de estas columnas. Vamos a aplicar otro ejemplo o para el examen, ¿de acuerdo? Entonces, estas columnas, olvídense de momento, ¿bien? ¿Ok? Estas columnas no las vamos a utilizar. Solamente estas 3. El tiempo real, el tiempo promedio, el tiempo real, lo que efectivamente estamos utilizando en una auditoría de calidad que se ha hecho, y la diferencia de tiempo en minuto, ¿verdad? Es simplemente una diferencia de el tiempo real menos el tiempo estándar. Entonces, resulta que en la recepción del alambre estamos demorando 48 minutos más, en la inspección de calidad 20 minutos menos, en el almacenamiento 18 minutos más, etcétera, ¿sí? Entonces, acá tenemos toda esta información que en total dice que tenemos 347 minutos más que estamos demorando. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas horas son 347 minutos? Aproximadamente. Ronnie Condori está, no está Ronnie. Jocelyn, ya. Ronnie, ¿cuántas horas de más en total en todos los son 347 minutos? ¿Cuántas horas de más es eso aproximadamente, Ronnie? Horas en total estamos gastando como 3 horas y 40. 3 horas, no, Ronnie. 5.75 horas, licenciado. Ya, 5 horas con Sí. algunos minutos, casi 6 horas, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿Me escucha? estamos demorando 5.75 horas aproximadamente, licenciado, tal vez con decimal. Sí, por eso, casi 6 horas, ¿verdad? Redondeando, digamos, casi 6 horas, casi 6 horas, aproximadamente 6 horas, ¿no? Entonces, esas 6 horas nos significan pérdidas económicas, dinero. El tiempo es dinero, dicen, ¿verdad? Entonces, el tiempo es oro. Por tanto, a través de las herramientas que conocemos, queremos determinar dónde vamos a concentrar nuestra atención, ¿ya? En cuál de los procesos vamos a concentrar nuestra atención para mejorar, para evitar, para eliminar en lo posible. Entonces, y esta herramienta de Pareto nos dice, si usted se concentra en el 20% vital, va a eliminar el 80% de los problemas, ¿sí? Entonces, no tenemos que concentrarnos en todos, en los 25 procesos, sino Pareto nos dice, concéntrese solo en el 20% vital y va a
va a eliminar el 80% de los problemas, ¿no? Entonces, si me concentro en el 20% vital, voy a eliminar el 80% de estos 347 minutos, que son aproximadamente 48 por 3, 24, son 280 minutos que aproximadamente voy a eliminar, ¿sí? Voy a evitar concentrándome solo en el 20% vital. ¿Sí es? Ok, entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Ya? Aquí está, estoy mostrando en orden, digamos, en el orden cronológico que ustedes tienen que resolver, ¿sí? Entonces, son las 14:44, ya no voy a aceptar jóvenes, les he dicho 10 minutos máximo, entonces, recomienden, por favor, a sus compañeros. Voy a hacer una explicación. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, sí, adelante. Licenciado, un favorcito. Yo soy el que está intentando entrar. Para entrar a la clase he tenido que entrar de otro dispositivo. Mil disculpas. Pero yo estoy intentando entrar ahora recién de mi dispositivo porque no estaba ¿Tú eres funcionando. Rubén? Sí, licenciado. Muy buenas tardes. Ya, ok, ya, por favor. Gracias. Como todo el mundo, un poco antes ingresen, pues, jóvenes, para poder así no tener, para evitar contratiempos, ¿ya? Bueno, ok. Sí, licenciado. Ya, seguimos. Entonces, lo primero que hacemos acá, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que estamos tratando de controlar? Es esta columna F, ¿verdad? El tiempo en minutos de retraso, los retrasos que estamos teniendo en los diferentes procesos. Eso es lo que queremos controlar y evitar, hacer algo para evitar eso, ¿sí? Entonces, como primer paso dice, copiamos los procesos y diferencia de tiempos en la columna F. Solamente los procesos y la diferencia de tiempos lo hemos copiado tal como está, ¿verdad? Agarramos esto, con control agarramos esto y copiamos acá y punto. Es todo, no hay que hacer más nada, exactamente hemos copiado, ¿sí? Ok, el segundo paso dice ordenamiento de mayor a menor. O sea, todo esto agarramos, hacemos esta operación, ustedes ya deben, seguramente dominan la Excel, tienen que dominar, jóvenes, ¿no? Entonces, nos vamos a datos, ¿verdad? En datos ponemos ordenar, qué sé yo, y acá nos dice ordenar por columna, por valores, criterio de ordenación de la A a Z, del menor al mayor. Entonces, nosotros queremos controlar la columna, ordenar por, dice columna O. La columna O estamos queriendo ordenar, ¿verdad? Y de menor a mayor. O sea, nosotros vamos a controlar de mayor a menor, ¿sí? Ok, entonces, eso es lo que he hecho para pasar a este otro lado, ¿verdad? Entonces, y eso ustedes ya saben. Y si no saben, jóvenes, tienen que saber, tienen que dominar esta hoja Excel, ni siquiera dominar, o sea, son conceptos y aplicaciones básicas, ¿sí? Entonces, ordenamos de mayor a menor, obviamente con ayuda de la Excel, porque no van a ser uno por uno buscando, porque no les va a alcanzar absolutamente el tiempo. Entonces, hemos ordenado de mayor a menor. Resulta que el proceso de obtención de la cabeza del clavo son 146 minutos, es el mayor, y el menor había sido el corte del alambre menos 126 minutos. O sea, estamos utilizando 126 minutos menos que el estándar, que lo normal, ¿verdad? O sea, eso está donde está acá, ¿sí? Corte de alambre, dice, normalmente demoramos 385 minutos, pero estamos demorando 259, por tanto, son 126 minutos menos. Y en la obtención de la cabeza son 146, normalmente debemos demorar 210 minutos y estamos tardando 356 minutos. Entonces, estamos utilizando 146 minutos de más, ¿ok? Entonces, ¿qué nos interesa de esto, jóvenes, de este cuadro? De momento, por el momento, o sea, nos interesa los procesos que están en tiempos sobre ejecutados, o sea, vale decir, todo esto, que lo voy a encerrar en otro color, en verde, digamos, ¿ya? Nos interesa esto, ¿sí? O sea, los tiempos que están utilizándose de más del estándar, del promedio. También estos tiempos de menos, o sea, no necesariamente pueden ser tiempos, digamos, eficientes. O sea, puede que
por algún proceso, los procesos repetitivos que hacen los trabajadores ganen tiempo y utilicen el tiempo más eficientemente. O sea, pueden ganar tiempo, sí, pero no significa de que si están ganando tiempo lo están haciendo de manera eficiente. O sea, puede significar también de que si están haciendo en menos tiempo, lo están haciendo mal, lo están haciendo a la rápida, ¿sí? Entonces, no vamos a concentrarnos en estos tiempos negativos, ¿ya? Simplemente en todo lo que es los tiempos positivos o tiempos de más. Entonces, trasladamos nuevamente solamente todo este recuadro verde, trasladamos acá, ¿sí? Lo mismo, las dos primeras columnas, y simplemente hacemos ya un pequeño artificio de el tiempo acumulado relativo, ¿sí? Perdón, el tiempo acumulado y la frecuencia relativa, ¿sí? O sea, ya han debido indagar. El tiempo acumulado es la suma de, primero copiamos el primer dato, el segundo dato sumamos 70 más 146, nos sale 216, ¿sí? Ojo, jóvenes, que todo está en fórmula, ¿sí? Todo está en fórmula. Se han debido dar cuenta de que todo está en fórmula. Por decir, si esto yo lo hubiese puesto acá 80, automáticamente el 216 va a cambiar, ¿sí? Entonces, todo cambia, ¿verdad? Pues volvemos nomás a la cifra anterior. Entonces, tenemos acá el tiempo acumulado, ¿sí? O sea, 216 más 63 son 279. Aquí está la fórmula, Z9 más Y10 está la fórmula ahí, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado, jóvenes, en este proceso cuando elaboren su fórmula, ¿sí? Entonces, la diferencia de tiempo total en minutos en los procesos positivos es 678, ¿sí? Entonces, esos 678 tiene que coincidir prácticamente con el último dato, 678 también, ¿sí? Porque estamos sumando 675 más 3 nos tiene que dar 678, ¿bien? Ok, ahora, la frecuencia relativa, ¿sí? ¿Qué significa? O sea, la frecuencia relativa significa ¿qué porcentaje es este 146 de la suma total de 678? ¿Sí? O sea, esa es la frecuencia relativa, ¿ya? Jóvenes, por favor, tomen nota. En el examen hacen esto, suman esta columna más y sacan la frecuencia relativa de esto dividido entre esto y sale cualquier cosa, no sale lo que obviamente no es el camino, ¿sí? O sea, por eso es que no estoy dejando ninguna cifra de sumatoria acá. Cometen mucho este tipo de error, o sea, suman esta columna, como he hecho hace rato, acá, o sea, y la frecuencia relativa sacan de esto. Entonces, y eso ya automáticamente les sale mal, y obviamente a mí me interesan los resultados, no el procedimiento. Entonces, automáticamente ya tienen ahí mal puntaje, ¿sí? Entonces, acá estamos obteniendo la frecuencia relativa. 146 de 678, ¿sí? O sea, eso está en fórmula acá. O sea, vamos a hacer, nuevamente, vamos a hacerlo en números, 146, no, perdón, nos falta igual. 146 dividido entre, hemos dicho 678, ¿sí? Esto por 100, ¿no? Porque estamos sacando una frecuencia relativa en porcentaje, ¿ok? Por 100. Entonces, tenemos ahí 21.5, igual que hace dato, ¿verdad? Entonces, ahora todo esto está en fórmula, jóvenes, ¿sí? Con este signo de pesos de acá, estamos inmovilizando la celda 28, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque hacemos esto dividido entre 678, luego 216 dividido entre 678, entonces, y todo está en fórmula, ¿verdad? Entonces, hacemos el primer ejercicio, o sea, ponemos la fórmula y luego copiamos todo,
para que nos salga rápido, para no hacer uno por uno, ¿ya? ¿Ya? En el examen, ustedes pueden utilizar su máquina o pueden hacerlo también manualmente. Si es que ya entramos a la modalidad presencial, van a tener que hacerlo, tienen que entrenar a hacer sus cosas en su máquina de calcular, jóvenes. ¿Ya? Ok, entonces, acá ya tenemos prácticamente la información del 20% vital. ¿Por qué? Porque es hasta todo lo que está entre 0 y 80, o sea, menos de 80 vale decir, todo lo que está menos de 80 significa que es el 20% vital. Y el resto es el 80% trivial. ¿Ya? Entonces, todo lo que hasta acá, este es el 20% vital, tal como indicamos acá en la parte numeral, ¿sí? ¿Ok? A partir de 80 ya, 80 y más hasta 100 ya es todo lo que corresponde a la parte trivial, la que no nos interesa de momento, ¿sí? Entonces, de estos 25 ítems del proceso, son 25, ¿verdad? Entonces, hemos, digamos, decantado en alrededor de cuántos ítems, menos 1, 2, 3, 4, 5, en 20 ítems positivos. Y de esos 20 ítems positivos, resulta que son 2, 4, 6, 8 ítems que están en el 20% vital. Entonces, hay que concentrarnos en esos 8 ítems del 20% vital para evitar la distorsión del 80%. ¿Ok? Hasta acá está bien, jóvenes. Tal como, digamos, si hacen hasta este cuadro, está bien. Acá se ve el 20% vital con toda claridad y se ve el 80% trivial también, ¿sí? Ok, pero solo para enriquecer, para agregarle valor, si ustedes van a trabajar en alguna institución que el gerente o el director les va a decir, perdón, jóvenes, un momento, por favor, tengo una llamada urgente. ¿Hola? Sí, él le habla. Buenas tardes. Señorita, le agradezco mucho por la llamada, pero estoy en clases, por favor, les ruego si me puede llamar después de las 5 de la tarde. ¿Ya? Gracias. Ya, muy bien. Hasta luego. Ya, perdón. Entonces, decíamos que si ustedes van a hacer una presentación al directorio, al gerente, entonces para agregar valor, jóvenes, para demostrar que ustedes saben, esta información tal como está acá se ve bien, ¿verdad? O sea, se entiende, pero esta otra se entiende mucho mejor, es más gráfica, es más visual, ¿sí? Entonces, acá copiamos los procesos y copiamos solamente en la parte de los tiempos acumulados, perdón, y la frecuencia relativa, ¿verdad? Entonces, copiamos, no los tiempos acumulados, sino los tiempos, la diferencia de tiempos y la frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, con eso elaboramos este gráfico de Pareto, ¿sí? Donde tenemos los procesos, tenemos el tiempo de demora acá, o sea, los procesos que demoran hasta 146 en el eje de las izquierdo, en el eje de las ordenadas, y en el eje derecho de las ordenadas tenemos los porcentajes, ¿ok? ¿Ya? Entonces, también cuando trabajen, jóvenes, cuando estén haciendo en su ordenador, en su computadora, traten de emparejar esta información, o sea, traten de utilizar las escalas más adecuadas. ¿A qué me refiero? ¿Ya? Me refiero a esto, por ejemplo. O sea, solamente utilicemos entre 0 y 100 la escala, porque acá podemos cambiar. Miren, yo voy a cambiar, por ejemplo, acá. Dar formato al eje. ¿Sí? Voy a dar formato mínimo 0 y máximo. En algún caso, por defecto, les puede salir por decir 120. ¿Sí? Entonces,
Ok, voy a aplicar eso y miren cómo ya me distorsiona la información, ¿sí? Me distorsiona. Entonces, esta escala tiene que ser de 0 a 100 solamente, jóvenes. No tengan cuidado en ese tema, ¿ya? Ahora, también otro aspecto. Esta otra escala, también no la distorsionen. A ver, vamos a cambiar también, dar formato al eje, ¿sí? Unidades, mínimo 0, máximo 160. Yo voy a considerar, estoy considerando 160, puedo considerar 150 también, no hay problema, digamos, 150 voy a considerar, ¿sí? Ok, considerar por decir algo. En las escalas me sale por defecto totalmente no está el 20 por hacer. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos aspectos, jóvenes, ¿ya? Ok, entonces, esto es lo que realmente tenemos que tener mucho cuidado. Cuidar las escalas, tanto en la izquierda como en la derecha. En la derecha es suficiente de 0 a 100 y en la izquierda, si es 146 el máximo, entonces aumentarlo un poco más a 150 o 160 y listo, es todo, ¿ya? Ok, entonces, toda esta información, este gráfico de basas y esta curva, digamos, semiparabólica, nos da el gráfico, nos da el sistema, ¿sí? Ustedes elaboran, hacen el gráfico y nos sale automáticamente todo esto, ¿verdad? Lo único manualmente que debemos hacer es identificar desde el 80, trazamos una línea recta hasta intersectar con la curva y de ahí bajamos y tenemos acá a la izquierda, todo lo que está a la izquierda es el 20% vital y todo lo que está a la derecha es el 80% trivial, ¿sí? Entonces, digamos, es una forma más gráfica, o sea, le agrega valor a nuestro trabajo mostrar de esta manera, ¿sí? No es indispensable, digamos, no es de vida o muerte, pero sí da un mensaje de que ustedes saben manejar, de que ustedes pueden hacer. Si le van a mostrar al directorio o al gerente que tiene su tiempo muy limitado y le van a decir, este es el 20% vital y tenemos que concentrarnos en esto, en la cabeza, en el transporte, etcétera, es mejor mostrar de manera gráfica, decirles, señores, todo lo que está a la izquierda, el proceso, el embolsado, transporte, es el 20% vital que nos está generando el 80% de los problemas de los tiempos en exceso, ¿sí? O sea, esto es lo que tenemos que resolver. Todo lo que está acá dentro tenemos que dar soluciones a todo lo que está acá en el interior, ¿sí? Entonces, todo este gráfico sale de este cuadro que por eso me ha ayudado acá, de todo este cuadro que está automáticamente marcado, ¿ok? Y todo está en fórmula, como les he dicho, todo está, ustedes para efectos de aprendizaje, pueden, si quieren ensayar, pueden mover, cambiar los datos y va a cambiar todo automáticamente, ¿ya? Ok, entonces, este es el gráfico de Pareto, jóvenes. Acá, con este gráfico, al resultado que queremos llegar es a obtener este 20% vital. O sea, estos procesos en los que tenemos que poner nuestra atención. El resto podemos olvidarnos momentáneamente, ¿ya? ¿Sí? En definitiva, Pareto nos sirve solamente para esto, ¿no? Y con el gráfico, obviamente, obtenemos la misma información, pero de manera gráfica, ¿sí? ¿Ok? Bien, con Pareto está claro, jóvenes, han entendido, han captado. A ver, Vanessa Espinosa. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. ¿Alguna duda, Vanessa?
No, licenciado. ¿Está todo claro? Sí. Ya. Espero que así sea. Cuidado que estén cometiendo los errores que les estoy mencionando. Son errores frecuentes que veo en los exámenes, jóvenes, y no sé si se ponen demasiado nerviosos o qué es lo que pasa. Claro, cuando no estudian, cuando no ejercitan, obviamente cometen errores, ¿sí? Ya. Entonces, con el gráfico de Pareto tenemos hasta ahí. Entonces, tenemos que controlar, hemos dicho, estos 7 procesos, ¿verdad? Obtención de la cabeza, tamaño del diámetro, transporte a la distribuidora, selección por tamaño. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en el primero, el que nos produce la mayor distorsión, ¿sí? Nos produce el 21.5% el proceso de obtención de la cabeza. O sea, y tiene una diferencia de tiempo de 146 minutos en todos los procesos. Entonces, para ver cómo resolvemos eso, nos vamos a Ishikawa, ¿sí? Aplicación de la espina de pez de Ishikawa. ¿Lo tienen, jóvenes? ¿Están viendo en sus pantallas? Sí, ingeniero, se ve. Ya, muy bien. Entonces dice, aplicación de la espina de pez de Ishikawa. Entonces voy a pedirle a alguien que lea, por favor, todo esto. A modo de controlar la asistencia. Jorge Lino Eulate. Jorge Eulate. Gracias, Inge. Enseguida. Ya. A través de la espina del pez de Ishikawa, diagrama causa-efecto, y apoyándonos en otra herramienta cualitativa de análisis, que es la brainstorming, analizamos las causas probables de que distorsiona la primera causa, que es, entre comillas, proceso de obtención de la cabeza. Cierra paréntesis. Entonces, este es el efecto de las causas que analizamos a continuación, apoyados en las 6 medidas de la espina de pez. Cabe recalcar que estas medidas son una guía, puesto que no necesariamente deben estar presentes todas, o también pueden ser causa otros aspectos. Ya, muy bien, Jorge, gracias. No son medidas, Jorge, son las 6 M's, ¿sí? Las que hemos hablado, las que acompañan a la espina de pez de Ishikawa. Este es el problema, y estas son las causas, las subcausas, y hay también subcausas, ¿verdad? Entonces, y esas causas generalmente, dice Ishikawa, obedecen a las 6 M's. ¿Cuáles son esas 6 M's? La mano de obra, el personal, los materiales y herramientas que se utilizan, el medio ambiente, la materia prima con la que se trabaja, los métodos y la metrología o las mediciones también, ¿sí? Entonces, para el digamos, la primera causa que es el proceso de obtención de la cabeza, que es la que más demora, ¿sí? Está acá, proceso de obtención de la cabeza. Ese es estas causas nos están generando este problema de demora, ¿sí? En este proceso, ¿sí? Entonces, en mano de obra, materiales, herramientas, medio ambiente, etcétera, he llenado las probables subcausas, ¿sí? En la mano de obra, el personal que está trabajando, el operador que está operando esa máquina que produce la cabeza en el clavo. Entonces, puede deberse a ¿qué? A falta de capacitación, que no conoce bien, lo han cambiado recién, es nuevo, etcétera, ¿sí?